Hola, em, bienvenidos a otro live. Otro que honestamente no hubiera escogido hacer, pero que siento necesario hacer. Acerca de una realidad que no es nueva, porque hemos visto desde la palabra de Dios cómo dentro de la iglesia se da abuso, se da mal uso del oficio precioso que Dios nos ha encomendado. Y entonces, gracias a quienes ya están aquí. Y en un momentito voy a traer a la Ale, que es mi nueva amiga, que hicimos una gran amistad a partir de conocernos en la pandemia. Y le dije que si estaba dispuesta a platicar conmigo acerca de este tema tan escabroso. Y ella es una consejera bíblica, tiene un máster en consejería bíblica y ella lidia con los efectos, ¿verdad? No son historias, no son anécdotas, no son leyendas, son vidas, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar hoy una vez más, no de nuestras opiniones, aunque inevitablemente hay áreas grises. Vamos a tratar de enfocarnos en lo que indudablemente es verdad, tanto del lado oscuro como de las verdades maravillosas y la esperanza de la palabra, que es donde vamos a enfocarnos. Y para efecto de claridad y para que puedan de verdad vernos sin estorbo, voy a quitar los comentarios, pero por supuesto vamos a dejar el live guardado aquí y ahí pueden ustedes comentar y lo que sea y compartirlo. Esperamos de verdad poder servirles. Y antes de que venga la Ale, les quiero decir que hoy en la mañana me estaba poniendo al día con mi lectura bíblica y yo así como, ay Señor, ¿verdad? Siempre hay una porción adecuada para nosotros. ¿Y qué les parece que estoy en Levítico? Y me tocó leer acerca de infecciones cutáneas, infecciones de la piel y moho en las paredes. Y pareciera que no tiene demasiado que ver con nada, ¿verdad? Pero saben una cosa, consistentemente el Señor nos llama a detectar la enfermedad, a diagnosticarla y a tratarla. Entonces el Señor fue muy fiel conmigo al llevarme a Levítico 14, 15, 16, 17 a leer acerca de cuestiones que parecen pequeñas, pero que traerían gran consecuencia en el pueblo. Y entonces solamente me recordó que Él es un Dios de luz, de verdad, de no esconder las llagas, de no esconder las infecciones, de no esconder el moho, de traer luz y de demoler lo que hay que demoler. Entonces, voy a darle la bienvenida a la Ale. Y Costa Rica. Vamos a quitar los comentarios. Vamos a ver. Hola, mi hermana. ¡Hey! ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? En otro Espera. fondo, porque estás en Costa Rica. Estoy en Costa Rica, en la casa de mi mami. Ay, sí, no. Ay, gracias por estar dispuesta y porque, sabes, yo estoy constantemente muy agradecida con el Señor de proveerme gente que ama más la verdad, ama más la palabra, ama más la opinión de Dios que cualquier otra opinión. Y yo le agradezco a Dios tenerte, Ale, ¿oíste? Porque yo sé que has visto el otro lado de esta moneda y es precioso ver cómo la valentía solo nace de la verdad, el coraje nace de tenerlo claro, veamos. Y créanme que odio tener que hablar de realidades que estamos leyendo. Vos pediste historias hoy, Ale, aunque sé que en tu práctica tenés suficientes historias. Entonces siento, es como la palabra dice que el amor obliga, ¿verdad? Vos, yo como he orado que yo no quiero actuar, vos creo que ya me descifraste un poco, soy emotiva, soy impulsiva, soy expresiva, pero no quiero moverme por emoción, no quiero actuar
basándome en lo que siento y en la furia que me da, sino en fidelidad al Señor y porque tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo, ¿verdad? Si ustedes, bienvenidos a quienes están aquí porque la Ale ¿verdad? Anunció en su Instagram y me están conociendo. Mi nombre es Aisha de López, soy de la ciudad de Guatemala. Y pues tengo una bocota. Bienvenida al club. De un tiempo para acá, pues el Señor me ha puesto a publicar lo que escribo. Siempre he escrito, pero lo he publicado y pues Dios ha tenido misericordia de mí, me ha usado en ese sentido y pues también he dado conferencias y cosas en los últimos 3 años especialmente. Soy mamá de 4 y esposa de Alex López, quien es pastor asociado de una iglesiota aquí en Guatemala. Y quiero decirte de antemano que yo estoy haciendo esto representándome a mí y a mi boca, ¿verdad? Por mis convicciones y mi conciencia, por ninguna otra razón. Y hay demasiada ignorancia y le quiero llamar por su nombre a las cosas, ¿verdad? Lo más preciso que se pueda. Con la Ale hemos estado masticando esto, hablando de esto y sabemos que hay áreas grises en las cuales nos vamos a meter muy poco. Vamos a hablar de lo que estamos de acuerdísimo y seguras de que es como es, ¿verdad? Entonces, pues solo para darles un contexto, todo este asunto yo no estaba pensando, fue demasiado para mí. Cuando estalló toda la confirmación de todo el caso de Ravi Zacharias, para mí fue muy difícil. Hace un par de años había ya empezado a oír, ¿verdad? Lo del caso de Lorianne Thompson y todo, cuando dijeron que no era verdad, yo sentí alivio. Si vieron el live que tengo anteriormente a con Tania Fernández, ella es una abogada que da defensa legal a víctimas, a víctimas de abuso sexual infantil, ¿verdad? Nos aclaró muchas cosas porque como no queremos hablar del tema, tampoco queremos saber cómo funciona una dinámica de abuso. Y eso dio pie para que yo recibiera muchas más historias. Y quiero decirte, Ale, que recibí la mayoría de historias de víctimas que ya han pasado un proceso de sanidad y me pueden articular con lenguaje correcto qué pasó. Bendito lastimosamente las que no se han restaurado es porque posiblemente se alejaron del Señor y ni siquiera siguen cuentas como la tuya y la mía. Exactamente. Mira, es una misericordia y yo alababa a Dios que a pesar del dolor salieron a la luz y Dios ha restaurado sus vidas y ahí están, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de historias de gente que fue blanco, ¿verdad? De abuso. Recibí un par de historias de familia de abusadores y que cómo les fue y cómo les está yendo. Entonces, es decir, y entonces procesando un poco también con Tania por el lado legal, ella me aterriza mucho, ¿verdad? Y me ha enseñado a acompañar algunos casos. Estoy acompañando algunos casos. Y ahora con vos del lado de una consejería bíblica, ¿verdad? Entonces, quizás lo primero, Ale, quisiera definir, porque el título está peleagudo y parece, los gringos dicen oxymoron, ¿verdad? 2 palabras que se contradicen: abuso espiritual. Sí. El abuso no tiene nada espiritual, ¿verdad? Más bien es caro, pero tal vez para dar una idea, para vos, ¿cómo describirías abuso espiritual? Sí, tengo muchas notas, Aisha. Espero que no se baje un poco porque tengo mi compu aquí, lo estoy poniendo, se baja el sonido. Si la pongo la compu aquí al frente. ¿Ahorita me escuchas bien? ¿Te escuchas? Ok, perfecto. Sí, tengo muchas notas, entonces si ven, porque hice mi tarea esta vez, bastante. Entonces, porque este es un tema, como vos decís, tan serio, Aisha, que en el nombre de Jesús acompáñanos, ¿verdad? Para ser amorosos, para las iglesias y para los líderes, pero al mismo tiempo para las personas que nos escuchan, que han vivido todo este abuso o que podrían estar en esa situación o saliendo de esa situación o hace 10 años que salieron de esa situación. Entonces, confiamos en que Dios está con nosotros en medio de esto. Pero sí, el abuso espiritual es interesante porque mucha gente no ha escuchado ese término, ¿verdad? Ni siquiera saben que existe.
No, y mira, creo que por eso necesitamos hablarlo, porque pensás, no, la iglesia es un lugar seguro. Empezando por gente que es cristiana de primera generación vienen de una iglesia muy sana, bendito sea Dios, y nunca en la vida se les pasaría por la cabeza que esto es una cosa. Claro, exactamente. Y a mí me encanta Darby Strickland, que ella habla de la importancia de usar la palabra opresión. Opresión. A mí me encanta que sea porque es opresores y oprimidos, porque esos son los términos que usa la Biblia. Entonces, a mí me parece muy apropiado porque eso es lo que es la mejor descripción que uno puede pensar en la... Te están apachando, no te están permitiendo decidir, algo está turbio, ¿verdad? Vos para que no puedas salir de algo. Es un dominar, es una dictadura, es un control, ¿verdad? Y entonces que el abuso espiritual es como el maltrato de una persona a una persona que necesita ayuda, apoyo, ¿verdad? Y más bien crecer espiritualmente y más bien resulta en debilitar y socavar y disminuir esa vida espiritual. Sí. Puede ocurrir cuando un líder usa su posición espiritual para controlar o dominar a otra persona, ¿verdad? A menudo implica anular los sentimientos y opiniones de otra persona sin tener en cuenta lo que va a resultar en su vida, o sea, sin importar realmente cómo va a resultar eso. No se le pone atención a las emociones o al bienestar espiritual de esa persona. Es más bien, es reforzar una posición de autoridad, ¿verdad? De poder y las necesidades del líder por encima de la otra persona, ¿verdad? Entonces, también puede ocurrir cuando la espiritualidad se usa para hacer que otros vivan de acuerdo con un estándar espiritual. O sea, esto promueve un desempeño, ¿verdad? Constante en la iglesia. Es un moralismo extremo, ¿verdad? Es como un perfeccionismo espiritual, ¿verdad? Y también sin tener en cuenta este bienestar real de la persona, ¿verdad? Sino es más bien buscar que la persona dé fruto, entre comillas, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión muy, muy interesante, porque las personas que nos han escrito, y yo pedí que nos dieran varios ejemplos, ¿verdad? De las personas que nos escribieron. Todavía tengo una serie de mensajes que no he podido cubrir, ¿verdad? Porque es tantos, son digamos, se pasaron no son 20, ¿verdad? Lo que me contestaron. Por lo menos unas 50 personas me han contestado con una historia así de este vuelo, ¿verdad? Larguísimo. Y son siempre situaciones, ¿verdad? Donde si tú no me sigues y no haces lo que te digo, no vas a llegar a Dios. Básicamente. Es una interposición, yo diría que es casi, ¿verdad? Como quitarle el lugar a Cristo, que es el único intermediario entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y decir, a través de mí y de mí, la revelación que hay en mí, tú puedes tener esta relación con Dios. Si tú no, y entonces imagínate, si tú no conoces la palabra de Dios bien, si tú estás llegando a esta iglesia y te enseñan estas cosas, encuentro, y querés acercarte al Señor y te están diciendo, o sea, entras en un sistema. No es una sola persona, ¿verdad? Sí, exacto. Aunque al final el opresor o el abusador puede ser solamente uno, el protagonista principal. Hay todo un sistema que apoya y fortalece que eso pueda ser posible. Totalmente. Y no solo eso, sino que incluso el abuso espiritual no solo es de los líderes a las ovejas, también es de líderes a líderes. Total. Y los líderes entonces repiten el mismo efecto en las ovejas, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede venir de una cabeza, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de las características de esto, pero muchas veces puede venir de una cabeza. Pero entonces, como los otros están, yo digo, engatusados, ¿verdad? Están engatusados todos, entonces todos empiezan también a oprimir. Y las mismas ovejas oprimen entre sí, se vuelve como una carnicería, un canibalismo, ¿verdad? Espiritual terrible, ¿verdad? Por supuesto, y lo que pasa es que te volvés un caldo de cultivo. Sí, ajá. Y ya vamos a ir hablando como de características más bien
lo que hablamos con la Ale es qué triste tratar como de... Es necesario conocer la oscuridad, sí hay libros excelentes que les vamos a recomendar para diagnosticar, para poder detectar si hay un abuso de cualquier tipo, cualquier opresión en su comunidad o lo que fuera, pero qué lindo es nada más ver la palabra de Dios que nos especifica cómo se ve una comunidad sana, cómo se ve un líder sano y contrarrestarlo contra tu realidad y ver, bueno, ¿verdad? Creo que vale la pena decir y recordar. Si ustedes vieron el live con Tania Fernández, hablamos específicamente de abuso sexual y ciertamente el abuso espiritual puede contener abuso sexual. No vamos a dedicarnos a hablar exclusivamente de abuso sexual. Eso puede llegar a pasar o no. El abuso más profundo ni siquiera es físico. Es emocional, es espiritual, es mental. Y eso, entonces lo que Vale está haciendo es una descripción amplísima, porque es un abanico gigante lo que abarca cuando hay un ambiente en el cual se promueve, por ejemplo, el halago excesivo, donde no se permite la crítica, donde no das cuentas de nada, donde el líder es intocable. O sea, todos esos elementos promueven todo tipo de opresión, desde arriba, y como decís vos, y ese es el asunto, porque no nos podemos nada más sacudir la cosa de, ay hombre, pero mire, todas las iglesias tienen sus problemas, y todos los líderes pecan, mire, son pecadores como nosotros. ¿Qué podemos hablar a eso, Ale, en realidad? Sí. De hecho, hay una serie de cosas que sabemos que no son abuso espiritual, y me gustaría darte una lista, pero ¿qué te parece, digamos, si vemos lo que dice? Bueno, ahorita te lo voy a decir, te voy a decir en un segundo. Me encanta la pregunta porque es demasiado importante. Pero entonces, en medio de todo eso que estás mencionando, es importante reconocer, y en medio de las historias que hemos visto, que lo que tienen en común es que la persona necesita, ya sea necesita la información, ¿verdad? De Dios, diálogo, apoyo, aceptación, consejo. Se le envió un mensaje de que esa persona es menos espiritual, ¿verdad? De que eres menos espiritual, que tu espiritualidad es defectuosa. Que en varios casos la vergüenza se utilizó en un intento de conseguir que alguien apoyara una creencia, o se utilizó para rechazar preguntas que eran legítimas, como temas de dinero, por ejemplo. Entonces recibimos ejemplos de gente preguntando, pero ¿cómo se está usando la plata en la iglesia? ¿Cómo se está distribuyendo? Rebelde, causando fracciones, ¿verdad? Entonces, ¿ves? O sea, se utiliza para rechazar estas preguntas legítimas, ¿verdad? Y el abuso puede pasar tanto sobre los líderes, como decía, como sobre los seguidores, ¿verdad? Y entonces se repite este caldo de cultivo que vos estás mencionando. Ahora, una cosa importante es preguntarse, ¿es abuso una palabra demasiado dura para usar esto? Yo diría que, dado que la iglesia es una familia espiritual, formada por muchas familias, ¿verdad? Vale la pena ver el ejemplo de una familia normal, una familia saludable, ¿verdad? Entonces, en un sistema familiar saludable y funcional, los padres ocupan un lugar de autoridad para proporcionar a los niños, ¿verdad? Relaciones, experiencias y mensajes que satisfagan, ¿verdad?, las necesidades que los niños tienen conforme van creciendo, ¿no? Aquí los padres afirman la personalidad de sus hijos, mientras que al mismo tiempo se vuelven cada vez también más sabios en capacitarse ellos para dar las consecuencias que los niños necesitan para crecer, ¿verdad? Y ser ciudadanos, ¿verdad? Correctos. ¿Vean? Y entonces enseñan y fomentan ese comportamiento correcto. Eso no significa que sea abusivo, que haya autoridad, ¿verdad? No, es algo bueno, es algo diseñado por Dios. Nada más quiere decir que los padres también son seres humanos, ¿verdad? Que están aprendiendo y creciendo en su rol y pueden meter la patita, ¿verdad? Un poco, pero ahí van tratando, ¿verdad?, de hacer lo mejor que pueden. Por otro lado, cuando un padre usa su posición para obligar a sus hijos a actuar de cierta forma, o usa un estándar demasiado severo para juzgarlos, o usa la posición de poder para satisfacer sus propias necesidades, de importancia, de poder, de gratificación emocional, ¿verdad? O incluso sexual, como sucede también en la iglesia, ¿verdad? Entonces el padre está cruzando la línea del abuso, ¿verdad? La familia, que se supone que es un lugar seguro,
para el niño se convierte en un lugar sumamente inseguro. Entonces, las relaciones que se supone que deberían ayudar, ¿verdad? Sí. Más bien destruyen, ¿verdad? Entonces, en las posiciones espirituales de autoridad, de la misma forma, se puede violar esa confianza, ¿verdad? Y es posible llegar a estar tan decidido a defender un lugar espiritual de autoridad, ¿verdad? Una persona puede estar en ese lugar, una doctrina o una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Que la persona entonces hiere y abusa a cualquiera que lo cuestione, ¿verdad? Y cualquiera que no esté de acuerdo y no se comporte como es debido, sí, es espiritualmente. Ajá. Y fíjate que hay un elemento que yo he entendido, porque yo soy aprendiz del tema, por necesidad, lastimosamente. Hay un elemento de premeditación e intención en la opresión. No es algo como casual, no es como, ay, pobre, sí, es que tiene carácter fuerte, dicen aquí, vamos, cuando ni es carácter, ¿verdad? Es que sí, tiene una personalidad así difícil, pero es que es un buen líder. Cuando ves, hay patrones identificables. Sí hay patrones que puedes detectar, que puedes determinar que aquí hay una intención detrás. Totalmente. Cuando empieza a ver un tipo digamos, si hay alguien que está pensando lo que quiere al final, si quieren un fin. Y eso es lo que lo diferencia de un error, ¿verdad? No es un error. Quizás para ilustrar lo que estamos hablando un poco más, podemos compartir un par de las historias reales que recibimos. Por ejemplo, y este es el asunto. Cuando hay opresión, generalmente se busca un perfil. No es al azar. Muy pocos abusadores tiran con escopeta a ver quién cae. Claro. Tienen un perfil, o sea abuso financiero. Es como un radar lo que tienen. Tienen un radar para las personas que están más ¿verdad? Y hay maneras de tirar al suelo para ver si el pez pica, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por ejemplo, varias chicas, que ahora ya son señoras, muchas de mi edad o más grandes, que me contaron sus experiencias esto es algo en común, ¿verdad? Yo era recién convertida, solita, porque yo de adolescente quería integrarme a la iglesia, llegué, y entonces de 15, 14 años, 16, 18, y para mí pues el grupo de jóvenes se volvió mi familia o la iglesia, y entonces me empezaron a invitar, y el pastor, el líder, ¿verdad vos? Quiso invertir en mí, yo me sentí halagada, wow, este hombre de Dios quiere invertir en mí, perfecto, lo que él diga está bien, y como expliqué con el live de Tania, el abuso sexual en el 80% de los casos no es un extraño que brinca para hacer la fechoría. Totalmente. No. Y esto tampoco es así. El abuso emocional, el abuso espiritual, el abuso financiero, el abuso sexual no sucede así. Sí. Es una cuestión que va enrollando. ¿Por qué? Porque quieren tu colaboración, no fuerza, sino que tú estés convencida. Y eso es lo profundo y el problema profundo dentro de iglesias enfermas. La gente está colaborando con todo su corazón, creyendo que está haciendo lo correcto. Y el problema de eso... años después que te das Totalmente. Cuenta. Y el problema de esa trampa es que es una trampa que te agarra, ¿verdad? Por un momento, pero digamos, si estás en una línea donde esto es lo normal, ¿verdad? Tú empiezas, digamos, alguien hace algo anormal y tú permites por un momento eso y dices, ok, vos decís, esto no estuvo muy bien, pero no tú haces estas cosas y esta persona es súper buena y todo el mundo dice que es increíble y ahí. Pues entonces, sigue el abuso y entonces es como que pasas a una segunda línea. Y entonces una vez que llegas a esa segunda línea, tú dices, bueno, eso estuvo mal, pero esto, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero aún así todo esto, ¿verdad? Que es normal y todo bien. Pero entonces cuando empiezas a añadir y a correr esa línea y esos límites, llegas al 5, digamos, o al 6, y tú dices, bueno, esto que estaba en el punto 5, ¿verdad? O antito no era tan malo como esto, ¿verdad? Entonces de pronto ya no empiezas a comparar esto con lo normal, lo comparas con lo anormal. Y de pronto empiezas a sentir que, bueno, a mí no me ha pasado como esto tan increíble como a ella le pasó, pero no, conmigo no son así, pero no, contigo son así. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta que no has llegado a ese punto donde hay un atrevimiento de ese nivel. O sea, como tú dices,
Es una Sí, forma de estar corriendo el límite poco a poco. De pronto te encontraste atrapada y ya no sí, puedes salir. Y además has invertido atrapada. 10 años de tu vida ahí. Exactamente, y es una enredadera, mira, es como un capullo, pues, como hacen las arañas con sus presas, la Sí. mosquita, envuelta, Ujú, envuelta, envuelta, ujú. porque añadido a eso, obviamente vas creciendo tus relaciones, tu Sí. gente, si llega a ser tu familia, y entonces es cada vez más difícil como distinguir, y es un Ujú. ambiente muy confuso, hay muchos secretos, mucha acusación, mucha culpa, y en el camino confiaste en él o en ella para poder hablar tus cosas profundas porque se supone que es el lugar seguro, Exacto. y luego todo lo que saben de ti lo pueden usar. Esa es otra cosa que me dijeron, mira, o sea, lo que sabían, por ejemplo, en mi pasado, me intimidaba desde el púlpito, por ejemplo. A mí me dieron una historia, me pidieron una lista de mis pecados Hmm. y usaron mis pecados con lujo de detalles en el púlpito. Y no dijeron quién era, pero todo el mundo sabía que era yo, y de ahí en adelante yo fui la rechazada de toda la iglesia. Así, Uh-huh. Aisha, ¿me explico? O sea, es una Miren, cosa que uno dice, o sea, ¿cómo es sí, posible que esto suceda y sí, que sí, la iglesia lo sí, permita? sí. Ah, es que todo el mundo Miren, ya lo ve normal. sí, mira, Ale, digamos, me quebré un poco al inicio porque yo sé que bendito sea Dios, vos has estado en una iglesia re saludable y todo, pero es decir, la frecuencia con la cual yo me encuentro con la rayos, historias y recuerdos de chistes de humillación desde una plataforma y que la reacción sea aplauso y risas. Sí. Wade Mullen, que es un autor que estoy empezando a amar y conocer y es un conferencista ahora, Ujú, que vivió todo esto y ahora él ha estudiado y su doctorado lo hizo acerca de esto, ujú. dice que cuando sucede una humillación pública y la respuesta es risa, ahí ha sucedido humillación y ya está preparada la iglesia para aceptar cualquier cuestión que realmente, bíblicamente, es inaceptable. Qué heavy, sí. Jesús nunca, Ujú, nunca ujú. utilizó la burla como manera de controlar a nadie, Jamás. Él nunca ni de controló a nadie. intimidar, Sí. jamás. Ujú, Eso ujú. no refleja el carácter de Cristo. Absolutamente. Y vamos a hablar de Biblia, Aisha, porque hemos hablado, yo he hablado en mi plataforma, tú has hablado en la tuya, pero hemos Sí, visto realmente poca exposición de la palabra, y como soy consejera bíblica, es mi obligación sí, traer la échele, palabra de Dios. éntele. Bueno, Entonces, amigos, ahí pues. vamos a leer varios pasajes, ¿verdad? Y se los voy a copiar aquí en por lo menos los que apunté en lista, se los voy a poner en los comentarios. Ah, no se puede porque me lo quitaste. Pero espérate, yo ahorita te los pongo. Miren, pues voy a abrir los comentarios A mí me y, gustan los comentarios, yo no sé por qué vos me los quitas, a mí me gusta la gente y yo hablar. para que no te salgan aquí, mira, en la Ah, cara. ay, Pero pero ya, espérate. ahí están los comentarios, a la Ale le gustan, dice. Entonces aviéntese. Tomen nota, entonces. Yo voy a tomar nota aquí. Se pegó. Ok, vamos a ver varios de estos. Puse Mateo 23 frames porque Mateo 23 entero hay que leerlo, Sí. ¿verdad? Pero bueno, antes de leer estos pasajes, quiero decirles que no es abuso espiritual, ¿ok? ¿Qué es lo que me Ajá. preguntaste hace un segundo? No es Sí. abusivo cuando un líder espiritual que tiene la responsabilidad de tomar decisiones finales usa su mejor juicio y opta por ir en contra de tu opinión, ¿verdad? Sin embargo, es abusivo si se utiliza el punto de vista opuesto de alguien para devaluar la espiritualidad de una persona. ¿Okay? Entonces, podría tomar una decisión Ujú, de algún tipo, ujú. pero si devalúa tu posición espiritual, es una línea muy delgada. Todos estos son líneas muy delgadas. Es que eso es lo Sí, complejo, sí, ¿verdad? es de Porque son líneas muy discernimiento. delgadas, ¿verdad? No es abusivo cuando un cristiano, o sea o no sea líder, confronta a otro cristiano debido a su pecado, a su maldad o incluso errores honestos que deben ser corregidos. Y el objetivo, por supuesto, no es avergonzar o desacreditar, sino curar, salvar y restaurar, ¿verdad? Ujú. Tampoco es abusivo cuando se le pide a una persona en el ministerio o el liderazgo que renuncie a su puesto
debido a problemas emocionales, físicos, mentales o espirituales. El objetivo, sin embargo, es de ayudar al individuo a recibir ayuda para que eventualmente regrese a su puesto, ¿verdad? Si es posible, sea una restauración. No es espiritualmente abusivo o inapropiado estar en desacuerdo, ya sea sobre doctrinas u otros temas, incluso en público. Sin embargo, tenga en cuenta que siempre es fundamental mantener el respeto y nunca menospreciar o atacar o burlar, ¿verdad? Como tú decías. Y no es abusivo apegarse a ciertos estándares de conducta grupal, como por ejemplo el estilo de vestir, ¿verdad? Se vuelve abusivo cuando otros son degradados o avergonzados espiritualmente porque no mantienen las mismas convicciones. Entonces, ¿qué te explico en ese caso? Por ejemplo, yo, Aisha, yo no uso vestido de baño, ni uso bikinis. Yo uso un short cortito y una camisa de hacer ejercicio y me encanta. Me siento muy bien así y lo recomendaría a todas mis hermanas en Cristo. Sí. Exacto, todas mis hermanas en Cristo que nos están viendo, se los recomendaría. Pero que yo me pare aquí, digamos, como pastor. A condenar. Sí. Exacto, a condenar a los que no tienen la misma convicción que yo de algo que la Biblia explícitamente no me está diciendo que es así, no está bien. Incluso lo que es explícito, usualmente condenar desde el púlpito no funciona tan bien como animar a la gente. En privado. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje en ellos, ¿verdad? O sea, yo creo que el líder, uno de sus mayores retos es confiar en el Espíritu Santo de sus ovejas, ¿verdad? En Exacto, sus ovejas. No te apoyas en tu propia prudencia, ni en tu fuerza, ni en tu carisma, ni en tus métodos de intimidación para que las cosas avancen o sucedan como tú querés. Exacto. Confías en el Señor y saben una característica clave de un líder sano. Sabe que no es dueño de nada, no es su iglesia y no es su gente. Exactamente, exactamente. Y bueno, aquí les voy a pegar los pasajes que vamos a ver otra vez. Vamos a ver Gálatas 5.1, y Gálatas 5.1 es importantísimo. Dice, Aisha, y si tenés ahí a mano, podrías buscar 1 Corintios 7.23 para que lo puedas leer conmigo. Va. Gálatas 5.1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Entonces, en este caso, Gálatas, por supuesto, recordemos que en contexto estamos hablando de los judíos devolviendo a la gente a la ley para que estuvieran bien con Dios. Para ganarse el favor de Dios. Exacto. Entonces, ahorita no estamos en un contexto con judíos devolviéndonos a la ley, pero sí estamos en un contexto de líderes espirituales usando la ley, ¿verdad? O diciéndonos que debemos de cumplir con ciertas leyes, muchas inventadas por ellos, para que podamos encontrar libertad. Sí. Y Gálatas es una bomba. Todo Gálatas es una bomba y tiene muchísimas cualidades lindísimas. Gálatas, por ejemplo, eso no lo puse ahí, creo. Ahorita vamos a leer más de Gálatas. Leamos, digamos, 1 Corintios 7.23. ¿Lo tienes? Va. 1 Corintios 7.23. Sí. Eso lo dice así. ¿Sí? ¿Voy? Dale. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Exacto. No se vuelvan esclavos de nadie. Nueva Biblia Latinoamericana, Nueva Biblia de las Américas dice, no se hagan esclavos de los hombres. Literalmente diciendo, ustedes, cuando nosotros no nos permitimos ser esclavizados y empezamos en este rollo, ¿verdad? Donde sentimos que si no hacemos, que si no damos, que si no, ¿verdad? Esas preguntas que debemos hacer, por ejemplo, si yo me voy de esta iglesia, estoy arriesgando perder a mis amigos o a mi familia. Esa es una pregunta que te puede ayudar a descubrir. Una letra roja encima. Exactamente, exacto. Esa es una pregunta muy importante que te tienes que hacer. Otra pregunta. Son las relaciones espirituales que tienes, ¿verdad? Y el lugar a donde estás, el descanso que Jesús prometió, o encuentras más trabajo y cansancio. ¿Verdad? Fíjate vos que también, sí, total, sí, porque tener un estilo de vida activo y religioso o en el contexto de iglesia no quiere decir que tengas un gozo verdadero. De hecho, vos... Mira, parte de los testimonios, y esto es a lo largo de los años, por la posición que
que le dan a uno en una congregación como esposa de pastor, mucha gente te confía. ¿Cuántas muchachitas y chavos activos en la alabanza, en ministerio de niños, ¿verdad? En orden, ¿verdad? Barriendo, trapeando y todo, pero teniendo relaciones sexuales, ¿me entendés? Envolándose en los días libres, ¿verdad? O sin poderte decir que han leído la Biblia una sola vez. No le han dado la vuelta a la Biblia, pero ni los animan. Y tienen todos los credenciales, ¿verdad? De la vida. Entonces, esa no es una vida en abundancia y eso no es fruto, señores, es actividad. Activismo. Y cuando te hacen esclavo, y hay una palabrita que tiran por todos lados, y es lealtad. Es lealtad. Quizás puedes expandir un poco a esto, porque esto de ser esclavos de los hombres, la lealtad a un hombre es esclavitud. La lealtad a Cristo totalmente, es lealtad. totalmente. Y la lealtad en la cual nos llama la palabra de Dios es la lealtad a Cristo, no a una organización ni a una iglesia, ¿verdad? Y creo que es importante, o sea, no es que uno no cuida a su iglesia, no la protege y no está ahí, pero cuando es como un dicho que me dijeron alguien, lo que en una iglesia, el dicho es, lo que el líder dice no se discute, solo se hace. Así es lo que le dicen a la gente, ¿verdad? Entonces, es una Ni siquiera cuestión... con un poco de diplomacia. No, o sea, ya aquí la cosa se vuelve, ¿verdad? Como totalmente descarada, ¿verdad? Es que esa es la cuestión. Uno cree que, uno dice, pero ¿cómo pasa esto? Esto pasa. Ajá, ahora imagínense en ese cuadro, en ese contexto, cómo ese líder no va a tener permiso tácito, porque no es que te digan, bueno, sí, ahora usted vaya a escoger su blanco para ir a ser depredador. Claro. Pero le estás dando permiso y estás animando y estás desanimando a cualquier vulnerable a que te vaya a hablar porque estás entonces ocupando un lugar de rebeldía en ese contexto. O sea, qué trágico es. Y miren, algo que oigo así como bien frecuente y cuando destapé, digamos, la olla con todo este tema del abuso o de la opresión, como bien bíblicamente deberíamos mejor de decir, es así como, pero no deberíamos de juzgar, no juzguemos. Falso, falso, o sea. Y vamos a verlo aquí en la Biblia. Vamos a verlo, porque uno lo dice con las palabras de uno, pero no le creen a uno, ¿verdad? Pero mira, o sea, una cosa sí es cierta que, para retomar un poco nada más un toquecito antes lo que dijiste, el activismo. Sí. El activismo es una de las particularidades más grandes dentro del abuso espiritual. Te ponen a servir, a dar y a dar, casi que para que no tengas tiempo de pensar, para hacerte sentirte culpable y que vivas a punta de vergüenza porque no estás cumpliendo. Si un día, otra historia que me cuentan, ¿verdad? Me vienen todas las historias a la mente, ¿verdad? Una chica sirviendo intensamente un día, ¿verdad? Que no quiso servir porque era 14 de febrero y tenía su primer novio y quería pasar el 14 de febrero con su novio por primera vez, ¿verdad? Le prohíben por completo y la toman como, ¿verdad? Como rebelde. Y como que no, ¿verdad? Estás mal porque un día dijo, no voy a servir, ¿verdad? Esa es una cuestión que uno piensa, ahora, o sea, cuando yo te cuento, estamos en el extremo, pero es que acuérdate que ya se había empujado tanta la línea que para esa persona suena como, bueno, mira, yo que sí, ¿verdad? Qué mala gente yo, ¿verdad? Yo debería estar sirviendo. Pero es porque, de nuevo, el proceso es tan sigiloso. Es suavecito. Que no es como que de pronto entraste y al día siguiente te dicen eso. No. Te sentís y mira cómo se le dice a eso. Es que tengo privilegio. Dice la gente. Así es. Perdonen, señores, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? O sea, ¿de dónde sacamos eso del privilegio? Exacto. Y te lo venden como que, o sea, no, de verdad. Pero vamos a la Biblia. Exacto, veamos, ok. Veamos Jeremías 5, 26 al 31. Y Aisha, léemelo, yo leeré Jeremías 6, 13 al 14. Va, Jeremías 30. Jeremías 5, 26 al 31. Va. 5, 26 al 31. Al 31. Dice así. Ok. Dice,
Sin duda, en mi pueblo hay malvados que están al acecho como cazadores de aves. Ese es el que yo tenía en mi corazón, vos. Que ponen trampas para atrapar a la gente. Es esa intencionalidad, ese patrón. Hay un acecho, hay un fin, ¿verdad? Como jaulas llenas de pájaros, llenas de engaño están sus casas. Por eso se han vuelto poderosos y ricos. Por eso, esa es la razón de su éxito, entre comillas. Gordos y pedantes. Sus obras de maldad no tienen límite. No le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere, ni defienden tampoco el derecho de los menesterosos. Y no los he de castigar por esto. No he de vengarme de semejante nación, afirma el Señor. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras. Los sacerdotes gobiernan a su antojo. Y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya terminado? Wow. Y no me digas que la Biblia no habla de abuso espiritual. ¿Va? Exactamente. O sea, le ponemos otras palabras hoy en día, pero abrí diciendo que esto no es nuevo, es naturaleza humana, porque entre nosotros desde el Génesis 3 queremos ser Dios. Y cuando queremos ser Dios y queremos hacerlo a nuestra manera, que es carnal, no espiritual, no es la manera de la humildad, es la manera de la opresión, entonces empezamos a deformar la imagen de Dios al punto de parecernos a nuestro padre de antes, que es el padre de mentiras, que es Satanás. Así es. Esta no es la imagen, este no es el carácter de Cristo, es el carácter del enemigo de Dios. Absolutamente. Está descrito aquí. Y pueden ver que hay una depredación, hay una intención, hay alguien que está viendo, está observando, está maquinando, tiene un fin y hay algo que hay que decir acá. Estos sistemas, miren pues, mientras sos útil, te encantan. Te llenan de favores de aprobación verbal. Claro. Y vamos a ver lo que dice Gálatas de eso. Exacto, porque así como hay humillación desde el púlpito, hay halagos para que todos vean. ¡Wow! Yo quiero ser como él. Claro. Aplausos, reconocimiento. Entonces vas creando incluso ese ambiente hostil entre líderes. Nace de ahí. La competencia, el deseo de ser la mano derecha del ungido, del ángel del Señor, ¿verdad? Porque así dicen, es el ángel de la iglesia. Y ser del círculo, el círculo cercano es lo deseable. Exactamente, exacto. Jeremías 6, 13, 14 dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Interesante cuando hay, digamos, nepotismo, ¿verdad? Por ejemplo, en una iglesia, ¿verdad? Y entonces, desde los hijos más jóvenes del pastor, todos tienen automáticamente posición en la iglesia, ¿verdad? Hasta los mayores. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, dice. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz, ¿verdad? Ezequiel, veamos Ezequiel 22, 25 al 28. ¿Ok? En el 2018 me pasé 6 meses en Ezequiel, Ale. No sabes lo que me quebró de la mejor manera. Fue maravilloso. Y lo amo a Ezequiel. Si tuviera otro niñito varón, le pondría Ezequiel. Me encanta. Ok, Ezequiel 22, del 25 al 28, dale. 22 del 25 al 10. Del 25 al 18. Ok. Dice. Aquí. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas. O sea, si hay conspiración, hay intención de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos para derramar sangre y a destruir vidas con tal
de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él. Ay, apuntando a Cristo, él iba a ser nuestro intercesor, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado, ni lo halló. Por eso derramaré mi ira sobre ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que me han hecho. Lo afirma el Señor omnipotente. Amén. Qué impresionante la descripción. No hay pelos en la lengua. Vos y yo estamos siendo todavía un poco más amables y diplomáticas. El Señor está siendo fulminante con el abuso en la iglesia, con la opresión, porque se les ha confiado al liderazgo un oficio sagrado, un oficio de confianza. Estás pisando tierra sagrada cuando estás con la iglesia. No se juega, porque es la novia de Cristo. Así es. Y miren, aquí lo que dice, he buscado a alguien que se interponga entre esta maldad y yo, porque lo voy a fulminar. Y Cristo se interpuso y recibió toda la ira y todo el castigo. Pero ojo acá, solo cuenta, porque todo el mundo se lava en la gracia, pero hay una versión de gracia barata que no lava nada. Porque entonces andamos diciendo, sí, pero bueno, ya Cristo nos perdona y todos pecamos. No, señores, perdón. Hay un estándar más alto y también lo vamos a leer en Timoteo. Y Cristo en nosotros, ¿verdad? También. Exacto, o sea, nosotros somos representantes de Cristo, y ahora en nosotros, como iglesia, estamos llamados a interponernos a esto. Exactamente. Y de cualquier modo, si el Señor le enciende en ira este tipo de injusticia, así es. Mis amados, no podemos hacer otra cosa diferente. Ale, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando, mira, a dar mis tanes, así que como esposa de Alex y todo, ¿verdad? Y la primera vez que una mamá vino quebrada a mi casa a decirme que estaban abusando sexualmente de su niño, era la primera vez que yo miraba algo así, que yo oía algo así. Mira, lo que yo le agradezco a Dios, porque yo no tuve palabras, yo solo sollocé con ella, yo lloré con ella, le agradezco a Dios. Y me fui despavorida a buscar ayuda con alguien que yo pensaba que era más experimentada y que me iba a guiar. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Ay Dios, mira, eso abunda. Y ¿sabes qué? Pregunta, porque de repente no fue todo. Tal vez solo fue, mira, me dejó fría. Me desconcertó y tuve que hacer una llamada internacional con alguien que había sufrido abuso y que había venido alguna vez a dar su testimonio. Yo sabía que ella me iba a decir algo diferente. Claro, absolutamente. Pero no hay, o sea, ¿cómo es que no hay identidad siquiera en una fase que tengamos que enlutarnos por esta situación? Nos tiene que enardecer en alguna medida. Sí, y está también la mala concepción de que eso le sucede a la gente, por ejemplo, que no es educada, que vive en los lugares más lejanos. No, amigos, esto pasa con gente educada, profesional, en iglesias en las ciudades centrales de Latinoamérica. Esto no es una cuestión solo de gente ignorante, entre comillas, ¿verdad? El problema es que cualquier persona, no importa lo educada que sea, si quiere buscar a Dios, y esa es la forma en que le explicaron cómo se hace, estamos tan desesperados de Dios porque es una realidad, es que eso es lo doloroso, porque es un aprovechamiento de la sed de Dios, ¿verdad? Es un aprovechamiento del deseo o de lo que Dios está moviendo en esa persona para que él pueda conocer, darse a conocer, que entonces eso da chance para que la serpiente pueda entrar. Y eso, por eso es que Dios enciende con ira, ¿verdad? Porque estás aprovechando algo que es de Dios, ¿verdad? Para esa persona y bendecirla, ¿verdad? Están confiando en vos, no por vos, por lo que representas. Se supone que sos el representante de Dios. La gente así lo entiende. Aquí no me va a pasar nada, puedo bajar mi guardia. ¿Verdad? Para ejemplificar lo que la Ale les acaba de decir.
hace unos meses conocí a una persona millonaria, ¿verdad? Perdió a su hijo por una enfermedad terminal, le diagnosticaron y su reacción fue muy madura. Ella se entristeció horriblemente, pero empezó a prepararse, ¿verdad vos? Para lo inevitable. Y entonces llegó a la casa y básicamente se despidió de su hijo, ¿verdad? Este es un hombre, era un hombre también millonario, ¿verdad? Ya con sus hijos grandes y todo. Pero esta mujer sabiamente empezó a hablarle acerca de terminar bien. La familia se le volteó a la señora. Cuando el hombre falleció, le cortaron el habla porque dispusieron que es porque la falta de fe de ella había provocado esa muerte. O sea, calculen pues que esa mala enseñanza de ese lugar, que para mí ya es escala a secta, ¿verdad? Porque no enseñan la palabra de Dios y están convencidos, ¿verdad vos? Entonces te puedes imaginar, son familias de alcurnia que vos decís, podrían tener educación y todo, pero lo que el hombre de Dios dijo, ¿verdad vos? Es que si vos no crees, mira, entonces, ¿va? Entonces tiene la culpa la señora. Qué O sea, doloroso y qué, bueno, la verdad es que a veces como que me dan ganas como que la gente no conozca al Señor para que puedan recibir la furia de Dios. que dice que Dios no es como yo y le tiene compasión a quien sea que quiera aceptarlo, ¿verdad? Pero realmente es demasiado duro. Y bueno, algunas personas dirán que Dios condena en el Antiguo Testamento. No, señor. Viera que no solo en el Antiguo Testamento, yo le cuento. Viera que no. Porque Jesús se dedica a un capítulo entero en Mateo 23 a decirnos, y no lo vamos a leer todo, vamos a leer unas partes porque leerlo todo se nos va leyendo a Jesús, aunque esas buenas palabras no serían un mal gasto de tiempo. Pero bueno, leamos un poquito. Mateo 23. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo que hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y les llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. No permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enalteza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto. Cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo sagrado al oro? Y vamos a ver si la Ale está aquí está. Me quedé en el versículo 16. Me encanta. Y justamente lo que sucede, digamos, en medio de esto, ¿verdad? Es Jesús explicando lo que está sucediendo con estos que están imponiendo la ley constantemente, ¿verdad? Para controlar, ¿verdad? Y mira qué interesante lo que habla, ¿verdad? Que no llamen ustedes, por ejemplo, padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un padre que está en el cielo, ¿verdad? O sea, no es, o sea, estas personas de pronto se vuelven en este cuidador, en este que te dice cómo hacer, qué no hacer,
como lo tomas como tu autoridad en vez de al Por Señor, supuesto. primeramente como tu Sí, autoridad. lo que Y no es, hablamos de la no es solo, no es porque nada más un día dijiste voy a dejar de ser obediente. No, es porque, como hemos dicho, es un proceso donde empiezas a creerte esta mentira. Y aparte de lo que estamos hablando en estos momentos, es que estemos sabiendo cuando hay una mentira. La única manera de evitar esto es que el pueblo de Dios se informe, que lea la Biblia y que vea esto y que cuando se encuentre con la verdad de frente a frente con la palabra de Dios, pueda reconocer cuando algo no es aceptable, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, hay algunos más, por ejemplo, en el versículo 23, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la mente del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son ¿qué? Justicia, misericordia, fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Eso es exactamente lo que sucede en el abuso espiritual, ¿verdad? Es como, mira, no viniste a servir, no viniste a eso, no viniste, pero ¿dónde está el amor que la persona necesita, el ser escuchada, el ser servida? Cristo fue un siervo líder. Él murió por sus ovejas. Él entregó su vida por sus ovejas. No fue alguien que se sentó en un trono de marfil, ¿verdad? Esperando a que le sirvieran, ¿verdad? Y dijo, si yo le lavo los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo que hago yo, ¿verdad? Entonces, estas son las diferencias de liderazgo que tenemos que observar en la palabra y reconocer que el ejemplo perfecto de liderazgo es Cristo. Y que yo debo de comparar, ¿verdad? A mis líderes con esa realidad. Ahora, tus líderes se van a equivocar, está bien. Tus líderes van a cometer error, sí. Pero si es una cuestión constante y consistente, esa es la pregunta. O sea, es algo que sucede normalmente, es algo que normalmente tu líder pierde la paciencia y explota y le grita a los líderes, ¿verdad? Y se enoja porque no sirvieron como tenía que ser. Es una persona que te hace sentir como lo peor de lo peor y además te expone al frente de los demás por tu pecado. O sea, cosas de ese tipo que en realidad no vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Timoteo, hablemos de Gálatas, un momento, perdón, antes de irnos a Primera de Timoteo. Pero en Gálatas quiero que vean rápidamente todo lo que Gálatas dice de esto, ¿ok? Vamos a leer Gálatas 6:12, pero también vamos a pasear por algunas otras partes. Entonces, leamos Gálatas 6:12 al 14, Aisha, y vamos a señalar algunas cosas interesantes que solo esta sección dice que me parece importante que reconozcamos. Ok, dice, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. Es decir, están buscando beneficio propio, no el bien tuyo. Exacto. Ni hacer que se vean bien, ¿verdad? Hacer verme bien. So, es impression management, como dice, es controlar la fachada. Y no meternos en problemas y no dar ninguna defensa de la fe, sino, o sea, al final no es por ti, es por mí. Aunque no te lo digan de frente. Seguí. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así es. Entonces, lo que decías primero, hacer que se vean bien, ¿verdad? La justicia misma de ellos, ¿verdad? Según ellos, se va a escapar del escrutinio de la cruz de Cristo. Sino que, ¿verdad? Va a ser el único medio para el favor de Dios, va a ser su propia justicia, ¿verdad? Les permitirá examinarte en lugar de a ellos mismos. Te examinan a ti, pero a ellos mismos no se examinan, es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Y son luego intocables. Exacto. Y luego podrán jactarse o ganar un sentido de validación de tu desempeño religioso. Mira qué pesado, ¿verdad? Y yo sé que hemos estado hablando de lo mismo un poco, pero es que, amigos, no hemos usado Biblia para hablar estas cosas. Y yo quiero que tú te vayas escuchando esto, y esto no es Aisha de López ni Alejandra Sur hablando. Esto no es la palabra de Dios. Sí.
O sea, cualquier parecido a la realidad, o sea, al que le caiga el guante que se lo plante, amigos, porque aquí Exacto. la palabra de Dios está hablando. Exactamente. O sea, Ahora, podríamos hacer un live solo hilando pasajes y nosotros no opinando nada, solo leyendo. exactamente. Y mira, con solo Gálatas, Pablo cataloga el daño en Galacia a lo largo del libro de Gálatas. En 1.7, Gálatas 1.7 dice que fueron perturbados, cuyo significado va desde arrojados a la confusión mental hasta instados a cometer traición. Es una perturbación lo que ellos vivieron. En el 2.4, Pablo llama a esta falsa enseñanza un intento de someterlos a la esclavitud. Wow. En el 3.1 dice que están fascinados o hechizados en inglés. La palabra es bewitched. Enrollados. Hechizados, ¿verdad? Lo que significa que actúan como si les hubieran puesto un hechizo. Y en el 4.29 llama a lo que les sucedió a los Gálatas persecución, que han sido perseguidos para ser atrapados, ¿verdad? En el 5.7 dice que se les impidió obedecer a la verdad. En el 4.15 nos hace la pregunta triste y reveladora, tanto a ellos como a nosotros, ¿ok? ¿Dónde pues está ese sentido de bendición que tuviste? Las personas que sufren abusos espirituales se sienten tan cansadas y menospreciadas, Aisha, porque no pueden estar a la altura de las expectativas espirituales de estos líderes que han perdido el sentido de bendición. ¿Ve qué tragedia? Y sabes, digamos, toda la debilidad que has mostrado es usada para machucarte más. No has revelado tus secretos en un lugar seguro, no has sido vulnerable en un lugar seguro, sino más bien el lobo usa la debilidad de la oveja para poder debilitarla aún más e impedirle que advierta incluso a otros, ¿verdad vos? Sí, absolutamente. ¡Qué serio! Y bueno, ¿cómo se ve eso? Pues te dicen cuándo puedes tener novio o novia, cuándo puedes terminar o terminar con tu novia, si puedes proponer matrimonio o no, quién puede ir a tu boda, dónde puedes vivir, trabajar, cuándo quieres tener vacaciones, qué estilo de cabellos puedes usar, si te puedes pintar las uñas o no, si el líder tiene algún control de ese nivel. Ese control, ¿verdad? ¿A dónde qué haces, qué no haces, a dónde vas, ¿verdad? Si tienes que pedir permiso, ¿verdad? Para estudiar una carrera, para meterte en un seminario bíblico. ¿Me explico? Eso no es una buena señal. Ese tipo de control no es buena señal. No están confiando en el Espíritu Santo en vos. Sí. Y miren, sé que estamos dando ejemplos extremos y habrá quienes están diciendo, oh, esa soy yo, o esa es la iglesia de mi abuelita, o es de mi tía, o qué sé yo. Habrá quienes, pero la mayoría de casos son más sutiles. Exacto. O sea, no lo ves así y no lo ves en la superficie, incluso puede parecer como una verdadera comunidad, donde te quieren, donde te reciben, no sé qué, pero es sutil. O sea, es bien sutil. Digamos, te limitan la exposición a cierto material o no te permiten implementar. Es aislamiento. Te aíslan. Sí. Donde estamos todos en una burbujita y todo lo demás es satánico, es malo. Nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los que te vamos a dar la información que necesitas. Todo lo demás es sucio, ¿verdad? Sí, y todo lo que rete, lo que se enseña, es visto como una rebeldía, pues. O sea, no existe un marco donde se le pueda preguntar nada, donde pueda haber preguntas, como ya lo dijiste al principio, ¿verdad? Eso ya lo dijiste. Pero regreso a esto porque aquí está, ¿verdad? Sí, lean todo Gálatas. En todo caso, sería una buenísima tarea. Exacto. Hay varias características que quiero que veamos y me gustaría leer algunas historias porque estoy leyendo algunos comentarios, Aisha, donde dicen, no puedo creer que esto pase en las iglesias, ¿verdad? Y yo creo que es que muchos hemos tenido la bendición de estar en iglesias sanas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría leer algunas historias de las que me enviaron para que ustedes vean que esto no es cuento, ¿verdad? Y que esto realmente pasa, no pasa en las películas, pasa en la vida real, ¿ok? Entonces voy a leer un par, digamos. En mi iglesia preguntar por el manejo del dinero es como un delito. El pastor nacional se cree Moisés y nadie le puede cuestionar. El pastor de la iglesia local, que es quien realmente ha cuidado de las ovejas,
Ha sido llamado rebelde y ayer llegó a mitad de la iglesia local a despedirse guiados por el nacional que no da la cara para responder. La iglesia prefiere esperar revelaciones que escuchar los cuestionamientos genuinos frente a irregularidades. Lo peor es que el pastor local ha escuchado tanto tiempo que es un rebelde por defender la Biblia, que hay momentos en que duda si está o no en rebeldía, porque le parte el corazón ver a la iglesia dividida. En realidad no es su culpa, solo estamos preguntando al nacional dónde está el dinero, ¿verdad? Continúo, ¿verdad? Otro ejemplo. 13 años tenía cuando un predicador se enamoró de mí. Fui donde la esposa del pastor de la iglesia, buscando consejo porque no me sentía animada al respecto de ser cortejada. Era una niña. Me dijo que era una afortunada que alguien como él, querido por todos porque era agradable, se haya fijado en alguien como yo, alguien ordinario, y lo vi como debes aceptarlo. En la congregación me llamaban la prometida. Recuerdo que él mintió acerca de mi edad con los hermanos y sostenía que tenía 16 años. Recuerdo que me decía que él me amaba y que en el amor no hay pecado, que le demostraba bíblicamente que no era así. Me decía guafiestas, exagerada, el día que me arrebató mi virginidad. Recuerdo que me encerró en mi propia habitación con una cámara y no me dejó salir hasta que no me haya tomado fotos sin ropa. Fueron 2 años de abuso y cuando me terminó utilizando como excusa que era inmadura, o sea, mi culpa, cuando decidí contarlo, me obligaron a levantarme frente a la congregación a pedir perdón por haber cometido fornicación. Él no tuvo que hacerlo. Lo premiaron enviándolo como misionero a Centroamérica, creo. ¿Me entiendes? Me obligaron a levantarme a mí, ¿verdad? Me sentí culpable por más de 10 años en terapia y con mucha ayuda me di cuenta que no fui mi culpa. Uno más, y yo sé que esto es duro, pero esto necesito que lo escuchen, porque la gente no sabe que estas son las 300 historias que hemos recibido Aisha y yo por mensaje, ¿verdad? Estuve por más de 10 años ahí, fue una agresión y represión y opresión, tuve que ir a terapia por varios años, y bueno, empecé a ir a este lugar y el líder daba consejería, y fue así como llegué a una ex amiga me llevó, y así empezó, fue poco a poco, separándome de mis familiares, todos eran malos y tenían a Satanás. Y el líder era una mujer que decía que Dios me dijo que fulano tenía que hacer tal cosa. Y así con todo, Dios me dijo, en mi caso fue vos por el pecado de tus padres. Dios no te va a dar familia y va a borrar tu descendencia y la de tu hermano. Luego vi a parejas que Dios le dijo a la líder se tenía que casar así tal con tal y donde tenía que vivir. Y lo común era no ver televisión, ¿verdad? No leer el periódico, no hablar con personas del mundo porque nos podíamos contaminar. No podíamos compartir entre la comunidad, no podíamos ser amigos, ni siquiera entre nosotros, ¿verdad? Esto era lo que sucedía. La prédica y enseñanza les daba a ella, toda era ella, habían grupos los más cercanos de ellas, otros un poco más amplios y el resto de las personas, hasta que para cambiar de trabajo había que pedir permiso, a ver qué le decía Dios al líder. Bueno, y esto es un resumen, ¿verdad? Lo que me dio. Quiero decir una última que me impactó muchísimo, una cosa que a mí me dejó, wow. Nunca me había dado cuenta del abuso de que fui víctima. Y esto es tan común, amigos, es tan común, ¿verdad? Estuve en una iglesia donde el pastor era de los que te motivan a crecer, ser águilas y tener lo mejor de la tierra hablando materialmente. Llegamos con mi esposo, pero el pastor decía que solo veía potencial en mí. Decidió ser mi coach y hasta jugar el papel de mi papá, ya que él se fue de mi vida hace mucho tiempo. Llegó el punto de decirme que si mi esposo no quería crecer, que lo dejara y que Dios me iba a prosperar solo a mí. Cuando mi esposo necesitaba consejo, el pastor nunca le daba cita. Decía que no tenía tiempo, pero sí, era yo, podía llegar a su oficina sin cita. Nunca me insinuó nada, era tan convincente en su forma de hablar. Decía que me veía como su hija y que sería muy exitosa. Yo anhelaba hacerlo dentro de mi corazón pecador y egoísta. Me creía toda la historia. Un día decidimos irnos de la iglesia porque era desgastante y mi esposo estaba muy lastimado. Pero en el momento que decidimos irnos, el pastor me enviaba correos diciéndome: qué lástima que que estás interrumpiendo tu discipulado de éxito y que si quería regresar teníamos que ir a pedirle perdón y esperar su respuesta antes de pensar en volver a congregarnos ahí. Y bueno, con el tiempo supe que lo demandaron por abuso físico a unas jovencitas. Él lo negó, pero sorpresivamente se fue a Estados Unidos con su familia. Después supe que le quitaron el cargo en su iglesia y que se dividió en 2 y una de esas sigue aún bajo su cobertura. Y si sigue engañando personas con la promesa que serán muy prósperos y nacerán para ser grandes.
les piden primicias y siembras. Esto es algo que he visto muchísimo, que decretan sanidades o salarios enormes y obedecen, ¿verdad? Estas promesas infladas son una característica, y las primicias es algo que a mí me impacta porque me lo han dicho varias personas. Las iglesias en año nuevo tienes que entregar todo su salario de enero, porque son las primicias del año y tienes que entregárselas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas, amigos y amigas, que pasan, y aquí sigo pasando, ¿verdad? Mensajes y mensajes y mensajes de cosas que son impensables que pasan en el nombre de Dios en la iglesia de Cristo. ¿Será la iglesia de Cristo? No sé. Pero que pasan muchas personas que no nos damos cuenta. Y hay características. Quiero darte algunas, ¿verdad? Para que las sepas. Primero, usualmente estás centrado en alguna personalidad. Alguna persona tiene este liderazgo monárquico con dominio y control, y todo, ¿verdad? Se hace bajo su reino, ¿verdad? Otra cosa es aislamiento, lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Solo los miembros, una participación controlada, solo la iglesia verdadera, nosotros somos los únicos aquí que sabemos la verdad. Independiente, ¿verdad? No hay usualmente supervisión, lo cual sucede mucho en las iglesias evangélicas, ¿verdad? No hay supervisión, o hay una persona como esta, ¿verdad? Donde hay una cobertura de una señal, ¿verdad? Una persona principal, y esa persona que dice que cubre, pero en realidad no es como una cuestión como la iglesia presbiteriana, por ejemplo, que tiene presbiterios y personas que están cuidando a la iglesia, ¿verdad? No dan cuentas. Hay Exacto. secretos. Otro ejemplo es la ocupación. Mantener a las personas tan involucradas y ocupadas que no tengan tiempo para meterse en problemas, o en términos del mundo real, pensar por sí mismas. Y si estás quemado, cansado, no puedes dejar los compromisos, nunca hay suficiente servicio para entregar, ¿okay? Y además, mucha culpa, siempre usando la culpa, ¿verdad? Como herramienta para obligarte a estar haciendo estas cosas, ¿verdad? Además, acechan, hay un acecho. Controlan a los miembros mediante el seguimiento a la asistencia. ¿Por qué no viniste el domingo pasado? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Los no ingresos, es precisamente por ocuparse de ti, porque qué lindo que te llamen para decir hay algo que te pueda servir, pero esa no es la intención, no. ¿verdad? No, pero todo disfrazado de amor y cuidado. Todo es disfrazado de amor y cuidado. Se fijan y te piden que muestres tu salario, tu planilla, para ver cuánto ganas, para ver de verdad si estás dando el diezmo, ¿verdad? O más del diezmo, porque para muchos tienes que dar más del diezmo, ¿verdad? Te rastrean a tu trabajo, te rastrean en tu comportamiento, llaman a los miembros de tu familia para ver cómo estás, ¿verdad? Un lenguaje codificado, además, hay muchas veces como jerga muy personal, ¿verdad? Muy interna, ¿verdad? Secretos y cosas, ¿verdad? Es como una cultura de mucho secreto, y promesas poco realistas, ¿verdad? Entonces, concéntrate en la riqueza y en las bendiciones físicas que dependen de tu nivel de participación, de tu nivel de dar, muy a menudo de dar en tus finanzas, ¿verdad? Rituales de cortejo, ¿verdad? Entonces, cita solo con aprobación, pero por supuesto por la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces tú empiezas a tener estos diferentes encuentros, ¿verdad? Con el líder, con el pastor, con el líder de jóvenes, ¿verdad? Y entonces ellos te empiezan casi que a hacerte sentir especial y te empiezan a cortejar, lo que llamaríamos un grooming, ¿verdad? Un poco lo que tú hablabas de grooming también antes, donde te hacen sentir especial, y además tú eres él es el inalcanzable y tú, simple mortal, ¿cómo te están dando pelota, verdad? Y los fines justifican los medios, ¿verdad? O sea, pureza de doctrina y mandamientos de hombres, ¿verdad? Como de lugar, independientemente si la acción está justificada bíblicamente o no. Si es lógica, si es legal, no importa, ¿verdad? El fin es lo más importante. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que yo creo que nos puede ayudar a reconocer. Y sí, ahí está mi tarea de todo, ok, ¿verdad? Es muy duro, esto es real, no creamos, hermanos y hermanas, no vivamos con los ojos tapados, esto está pasando, ¿verdad? Y tenemos que aprender la palabra de Dios y conocer a Cristo, y ver algo como 1 Timoteo, que es lo último, yo creo que tengo en la Biblia, ¿verdad? 1 Timoteo 3, si no me equivoco.
¿ok? Notemos los requisitos de los ancianos, ¿verdad? Dice que si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad o un buen trabajo aspira, por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Mira cómo él debe de darse a sí mismo, ¿verdad? Debe ser apto a enseñar, no ser borracho ni amigo de peleas, ¿verdad? No ser contencioso, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? El dirigente no debe ser recién convertido, no sea que se llene de orgullo. Debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra. Mira, los diáconos deben ser respetables, nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse ni a ganancias de malavidas. Debe apegarse a la verdad revelada, debe enseñar la Biblia, no lo que él cree, no agarrar un versículo y luego decir que está enseñando. ¿Por qué no? Usted no agarra un versículo de la Biblia y después dice que está enseñando la Biblia en un domingo. No, señor. Bueno, esos son los diáconos, pero bueno, sí, apegados a la palabra de Dios. Y debe pasar un periodo de prueba. Mira qué interesante. Un periodo de prueba para probar su carácter. Para los que sirven de diáconos. Me explico, ni siquiera los ancianos, ¿verdad? Debe ser esposo de una mujer y demás. Miren qué interesante cómo las características de un anciano, la única que es práctica es que sepa enseñar la palabra de Dios. Que es prácticamente, digamos, ¿cómo diría? La única que es, digamos, de ejercicio, ¿verdad? En la iglesia con respecto a lo que como hace. Con plataforma o visible, algo como de actividad, pues. Exacto, que pueda enseñar bien la palabra. Lo demás es carácter. Es carácter. Es carácter, ¿verdad? Oh, Ale, yo me atrevería a decir que esta lista es la aspiración de todo hombre y mujer de Dios. O sea, que este es el mínimo para alguien que quiere liderar. Sí, así es. O sea, miren, por eso es que la palabra dice, no anhelen ser maestros muchos de ustedes. Y cuando los discípulos se peleaban y le decían al Señor, que ponen a mí a la derecha, que ponen a mí a la... Ustedes ni saben lo que están pidiendo. Porque el verdadero ejercicio del ministerio es un sacrificio, una crucifixión a lo que vos querés. Pero en el marco de una iglesia carnal es tan atractiva para líderes narcisistas y para abusadores y opresores. Y saben una cosa, alguien puso ahí, es que la iglesia no quiere. Miren, va a haber que dar cuentas como miembros. Vamos a dar cuentas como miembros. Yo me incluyo, porque yo soy oveja. Y sí influye el que nosotros apretemos para arriba, que nosotros exijamos, no que nos pongamos en plan de criticones, pero si el Señor está abriendo tus ojos con amor y por amor, vas a abrir la boca con sabiduría y aún torpemente como vos querrás. Pero vas a advertir si hay algo que está pasando. No te vas a callar si el líder de célula anda seduciendo a la muchachita nueva, pues. O sea, es decir, se nos está poniendo, pues, por si no se han dado cuenta, hay una tendencia en el mundo. Y yo le he platicado brevemente con mi hija mayor acerca de cómo los eventos del mundo no afectan a la iglesia. La iglesia y el trato que Dios tiene con la iglesia está afectando el mundo. ¿Ustedes creen que lo de la pandemia y la cuarentena y que se nos quitaron las cuentas masivas, los chunches masivos y las grandes cosas, eso es accidente? Y todo esto saliendo a luz. No, el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a que nosotros nos doblemos, nos quebremos y regresemos a la Escritura. Y les dice, y no hay tiempo que perder en fachadas, hermanos, de verdad. Amén. Y la carga que siento es esa, ¿verdad vos? Porque perdemos tiempo en ser demasiado diplomáticos y ya no hay tiempo que perder. Y la realidad es que si leyéramos nuestra Biblia, como acabamos de demostrar en este live,
todos estaremos mucho más claros de qué debe ser, qué debe ser y qué debe no de ser, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión donde todos tenemos que poner barbas en remojo, como decimos los ticos, ¿verdad? O sea, pensar con cuidado y considerar cómo estamos preparándonos como cristianos, ¿verdad? ¿A qué le estamos priorizando? Yo hablaba en otro live un día de estos, o sea, el tiempo que yo duro en Instagram dura el doble en tu Biblia. Dura el doble en tu Biblia, ¿verdad? Entonces, es algo que necesitamos saber y que por eso es que hacemos lo que hacemos, tratarnos de enseñar a que la leamos, porque es que si no estamos ahí, cualquier verdad del mundo parece, mentira del mundo parece verdad. Entonces, tenemos que estar muy, muy alertas, ¿verdad? ¿Qué hacer en medio de esos casos? O sea, puedes hacer dos cosas. Puedes irte o puedes luchar ahí, ¿verdad? Y hay gente que está llamada a luchar adentro de su iglesia. Hay gente que no se puede ir. Hay gente que está en una iglesia donde, por las razones que sea, tiene que estar ahí por lo que sea. Y te toca luchar desde adentro con sabiduría y en las trincheras de Cristo, ¿verdad? Pero lo mejor definitivamente, si puedes salir corriendo, es salir corriendo. Y la pérdida es grande. La pérdida es muy, muy grande porque pierdes a gente que legítimamente amas. O sea, no, aunque todos están como caníbales, ¿verdad? Porque la realidad es que tú sales y todos te ponen la letra escarlata, ¿verdad? Tenemos que reconocer que son unas verdades tan adentradas en el corazón de la gente que no es que solamente es que gente mala. No los vamos a ver como diablos a todos, no vamos a hacer lo mismo. No. Vamos a ver. Y Dios extiende gracia, Ale. Yo veo cómo el Señor en su misericordia escoge alumbrar al que Él quiere y rescatar a la gente menos probable. Pero es un llamado y yo espero que de este live pasen dos cosas, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Que sepamos la verdad de lo que pasa, sigue pasando, porque a veces no es nuevo, sigue pasando. Y no tengamos miedo de lanzar un grito de ayuda y que también le infunda un poco de temor a los que están usando su ministerio para lo que se les ronca la gana. Así es. Porque todavía mientras hay vida y esperanza y pueden confesar su pecado, pero alejarse, eso merece otro live y Jairo, creo que vamos a regresar al tema de lo del perdón, porque cuando hay verdadero arrepentimiento no te querés aferrar al poder ni defenderte. Cuando confrontas a uno de estos líderes con lo que sabes que está mal, la reacción te indica mucho el nivel de salud y el amor que le tienen al Señor. Así es. Porque alguien arrepentido no se quiere aferrar a nada, no quiere la aprobación de los hombres, ¿verdad? Vos quiere la aprobación del Señor y lo que Él decida, ¿verdad? Así es. Pero ese es otro tema, pero espero que quienes han experimentado esto sepan que no están locos, ustedes no están locos, ustedes no son enteramente el problema. Hay siempre en nosotros inclinaciones pecaminosas que nos hacen propensos a caer en estas redes porque queremos plataforma, queremos fama, queremos ser queridos, queremos ser aprobados y de ahí hay canchita chiquitita para meter el anzuelo y caemos, ¿verdad? Claro. No, y yo quiero también agradecerle a las personas que nos han enviado. A mí me enviaron sabiendo que yo podía compartirlas, ¿verdad? Y tuvieron el valor, el tiempo y el valor de compartir su historia, lo cual es tan valioso para mí. Y la verdad es que lo que leí también muchos son casos más extremos, pero hay casos más sutiles, ¿verdad? O sea, hay una sutileza en el abuso espiritual que creo que en muchas iglesias no se reconoce, en muchas iglesias que no son solo pentecostales, ni son solo reformadas, ni son solo católicas. En todas las iglesias, no solo en las iglesias, en todo lugar donde hay ejercicio de poder, va a haber abuso porque somos humanos y abusamos del poder y no sabemos manejarlo. Pero espiritualmente hablando, ¿verdad? Es en cada una de las iglesias, no importa la que sea, no hay iglesia que se exima. Aquí no hay ninguna perfecta, ¿verdad? Claro, entre más conozcamos de la Biblia,
menos yo creo que hay, ¿verdad? Definitivamente hay iglesias o tendencias más fuertes, por ejemplo, en una iglesia, digamos, pentecostal, donde no hay ningún tipo de organización, que por ejemplo en una presbiteriana, ¿verdad? O sea, si hay una presbiteriana algo pasa, hay más posibilidades de buscar otros organismos dentro de la organización para poner orden. El problema es que si perteneces a una iglesia que no pertenece a una red, ¿verdad? Y una cosa así, se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Pero eso no quita que en una iglesia presbiteriana pueda haber abuso, porque es que, como les digo, es tan sutil que cualquier persona puede hacerlo. Entonces, lo único que nos protege es la espada de la palabra de Dios, que nos defiende y que tenemos que aprender a utilizar, ¿verdad? Sí. Y si has pasado por esto también, tienes que pasar por un proceso de conversarlo con alguien. Algunos de ustedes me escribieron y me dijeron, sí, yo no sé, nos pasamos a una iglesia ahora, pero allá, y entonces les pregunto, qué bueno, ojalá tengas unos pastores mejores. Mis pastores son diametralmente diferentes, me dicen, pero yo no puedo hablar con ellos. No puedo hablar con ellos, Aisha, porque no tengo la confianza, ¿me entiendes? Y a mí lo que más me parte el corazón, por ejemplo, cuando escucho a gente que aconsejo, es cómo Dios les ha provisto a su iglesia medios de sanidad como la alabanza, como el consejo bíblico, ¿verdad? Y se los roban. Los únicos medios de sanidad que sirven, ¿verdad? Para que una persona pueda sanar esto, se los robaron. Por ejemplo, una persona me escribió, yo ya no puedo escuchar Aviva Nuestros Corazones, porque la persona que abusaba de mí, cada vez que yo hacía algo malo, me mandaba para que escuchara audios de Aviva Nuestros Corazones, porque era lo que estaba mal en mí, ¿verdad? Entonces, bendiciones como esas ya no las pueden aprovechar, ¿verdad? Ya no pueden. Tengo aconsejados que no pueden ir a la alabanza en la iglesia, porque la música, ¿verdad? Les recuerda el abuso tan grande que vivieron. Y entonces los medios de gracia que Dios les ofrece están tan desvalorizados, tan destruidos, que no pueden, digamos, sentarse y alabar al Señor para poder encontrar solaz en el Señor, ¿verdad? Entonces es gravísimo, esto es gravísimo y bueno, eso es, ¿verdad? Muy grave. Y solo una última cosita por todas las chicas. Estoy diciendo chicas porque eso fue lo que más entró. No me entró ningún caso de un chico. Sé que hay, que no es exclusivamente con mujeres. Todas mis amores que están en un grupo jóvenes o que estás llegando a la iglesia o querés integrarte. Lamento tanto tenerte que decir que no podés abandonarte a confiar en cualquier líder, que si te pide mentir, por pequeño que sea, porque así empieza, no te ama. No te ama. Y tenés que huir de ahí, sin importar las amenazas o lo que perdás, porque toda una vida por delante vas a disfrutar de aferrarte a la luz. Y en fin, hay tanto más que hablar. Ale, te agradezco con todo mi corazón por tu disposición, por tu pasión por la palabra. Yo sabía que iba a valer la pena meternos a este callejón de las trompadas. Ya te invité al podcast con el David y ahí ya tenemos una propiedad. Y hoy me dijo una de mis mejores amigas, bueno, te van a dar la llave de la ciudad, me dijo. Ya va a ser una ciudad de las trompadas, entonces ya voy a tener la llave, voy a ser alcaldesa de la calle, del callejón de las trompadas. Sí. Pero el amor obliga y te agradezco por ser una hermana en Cristo. Te quiero como que fueras mi vecina, porque lo sos, ¿verdad? En mi corazón. Te siento re cercana y te agradezco por prestarte a ser socia en la verdad y que el Señor traiga más luz a más, ¿verdad? Corazones y que oremos, sigamos orando por los pastores fieles porque hay. Sigamos orando por las comunidades y las esposas de pastor preciosas que doblan rodillas y animan en la verdad. Sigamos abriendo la Biblia y peleando por amarla más. Quiero amar más la Biblia, Ale. Sigamos, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos.
Sí. Y ya viene el Señor, ya va a Exacto. regresar a limpiar todo y a reinar en justicia. Así es. Y la razón que al final de cuentas todo se sabrá es porque no podés pasar, no puedes trascender a reinar con Él si hay algo que no está revelado, si hay una sociedad que no has descargado. Entonces, todo se sabrá al final porque nos ama. Así es. Entonces, empecemos a hacer ese ejercicio ahora de confesar. Yo sé que todos pecamos, pero la vida del Señor es de santificación y tenemos que ir progresando en pos de eso. No puede ser que un hombre practique la maldad sistemáticamente, mienta durante 10, 20, 50 años. Y eso es fallar. O sea, perdónenme, pero no, eso es practicar la maldad y oponerse a Dios. Entonces, sigamos orando por nuestro círculo, por nuestros hijos, y peleemos aquí para abrir la palabra todos los días. Así es. Amén. Aisha, oremos. ¿Qué te parece si oramos con el pueblo de Dios que está con nosotros? Señor, gracias, Padre, gracias por la bendición de poder hablarle a estas 300 y más personas, por este privilegio que nos das, Padre, de darnos una voz en esta plataforma, Señor. Padre, tú sabes cada una de las cosas que han ocurrido, que ninguno de nosotros podríamos ni siquiera empezar a imaginar, y que si las supiéramos como tú las sabes, probablemente colapsaríamos de depresión y de tristeza, Señor. Pero tú, Señor, tú que lo ves todo, tú que eres el juez perfecto y quien hace de todas estas cosas y todas estas ruinas, haces nuevos castillos y nuevos hogares, Señor, para tu Espíritu Santo. Yo te pido que tú restaures a quienes nos están viendo que han vivido esto, que tú trabajes en sus corazones y les muestres no solo lo que vivieron, sino también lo que tienen para vivir en el futuro, Señor, en ti. Padre, te pedimos que suavices el corazón de tu iglesia, que no nos dejes hacernos los rusos, que no nos dejes hacernos los que no entendemos, Señor, lo que está pasando, que levantemos la voz por los que no tienen voz, Dios. Padre, y te pido que nos des la valentía y el conocimiento. Y oro, Señor, por una iglesia latinoamericana que ama tu palabra, Señor. Que la ama, que la lee, que la entiende, que se esfuerza, que usa todos los diferentes recursos que hay en estos momentos gratis en internet para que puedan aprender a leerla, entenderla y saber cuál es tu voluntad, que es buena, agradable, perfecta. Señor, yo te pido que nos despiertes a este pueblo dormido, que ha dependido de influencers, de pastores, de líderes que les han dado leche toda su vida, Señor. Te pido por una iglesia que se levante buscando carne, Señor, buscando las bellezas y los deleites de tu palabra, Señor, para que por fin podamos ver y por fin podamos recibir la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, Señor. Así que, Cristo, oramos por esto y pedimos que vengas, que nos liberes de estos cuerpos de perdición y que hagas tu obra, Señor, y que no solo hagas tu obra allá en el cielo cuando estemos en tu presencia, sino que actúes en esta iglesia hoy, Señor. Hoy, que hagas algo diferente, que hagas un avivamiento completo y absolutamente bíblico, no solo emocional, sino bíblico, Señor, en tu iglesia. Te pedimos esto y oramos, Padre, también por esos líderes y pastores que no están actuando como deberían, Señor. Mueve sus corazones, Padre, mueve sus corazones al arrepentimiento, a la humillación, a la confesión, Señor. Que paren ya de hacer estas cosas, Padre, por amor a tu nombre y para tu gloria. Padre, y oramos por los líderes, los muchos cientos de líderes también que están haciendo las cosas bien, que las están haciendo con amor, que están sirviendo a tu pueblo con entrega, con sacrificio, Señor, para que tú les des a ellos, Padre, dales a ellos las plataformas que necesitan para poder seguir predicando tu palabra fielmente, Señor. Sosténlos, Padre, sosténlos y ayúdanos al pueblo a discernir
entre los lobos y entre las ovejas, Señor. Te pedimos esto y te damos gracias, Señor, porque siempre eres fiel y siempre eres bueno, Señor. A pesar de que para nosotros sea casi imposible entender por qué estas cosas suceden. Te pido esto, Señor, y te doy gracias y oramos todo esto en tu poderoso y justo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Mm. Amén. Voy a dejar el live acá y a continuación les voy a poner recursos. Ale, yo sé que tenés el paraíso de recursos. Vayan a seguir a la Ale, vayan a ver sus links. Ahí tiene un montón de recursos organizados y va a seguir poniendo los siguientes días recursos, estoy segura. Sí. Tienen historias que contar, con el dolor de nuestro corazón lo leeremos. Ahí sí que nos lamentaremos y nos alegraremos de la redención que Dios hace y hará. Así es. Y esperamos de verdad que Dios use esta conversación para los que lo escuchen después también. Así que, Ale, te mando un abrazo. Estás un poquito más cerca hoy de mí que las otras noches porque estás en Costa Rica, un poquito al sur. Y te seguiré viendo, que sigas disfrutando con tu mami, con tu familia. Gracias. Te quiero mucho, te mando abrazos y que Dios los bendiga. Y necesitan seguir procesando, procesen, regresen a la Biblia, lean, mastíquenlo. Si no van a dormir bien, no duerman bien. Sí, procesenlo. No hemos dormido bien, yo no he dormido bien a veces en estos días. Sí, ha sido duro. Cuando uno viaja, ¿verdad? Duro, pero bueno. Sí. Bueno. Bien, amigos, les mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Chao.